Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Qué bueno estar juntos, vernos otra vez. Es que hace falta el calor cristiano, el compañerismo. En griego, koinonia, con K. Eso es compañerismo. Debe hacernos falta estar juntos, vernos, intercambiar impresión. No por un texto, no por un audio, no por una llamada telefónica, que sí son importantes. Pero la presencia física es mucho más importante. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Hermanos, tengamos en oración a Juan, que me sorprende no verlo aquí, porque Juan es muy responsable. Y Juan, cuando no va a llegar, él me llama con mucho tiempo para que lo presentemos en oración. Me sorprende que no estén aquí. Él y la familia, llevémoslo en oración y esperemos que todo esté bien, que todo transcurra bien con ellos. Hermano, es mi deseo que hayan pasado ese día de acción de gracias pues en familia, que hayan disfrutado. Y como dijera nuestro hermano José, no es un día para dar gracias, es una vida para dar gracias siempre. Eso es así, no tiene que haber un día asignado, sino ser agradecidos siempre. Hermanos, voy a ir rápido porque sé que el tiempo es breve. También los hermanos Dores tienen que salir mañana y ese asunto de empacadero y que no se olvide nada, eso es tremendo. Solamente quiero ir rápido y pedirles, extender la invitación que hizo el hermano José, que estemos preparados para agotar ese tiempo de la asamblea. Preparémonos, hermanos, mientras más preparados estemos, pues más pronto vamos a concluir esta parte. Lo otro que quiero compartir con ustedes es la alegría que me ha dado Ana Gómez. No hay cosa que a mí me agrade más que cuando un hermano se me acerca y me diga: pastor, explíqueme, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Porque ella quiere agradar al Señor. Y ella quiere agradar al Señor de manera correcta. Porque no alabamos y glorificamos a Dios según la noción que tenemos aquí. No, es según el ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Hágase todo decentemente y en orden, dice la Biblia. Ella tiene un deseo ardiente de adorar a su Dios. Y yo le dije que una de las cosas que en lo personal a mí me agrada, cuando las damas están aquí presidiendo, que vengan con su vestido, que vengan con su falda. Pablo dice en la palabra, como damas que profesan piedad, dice el apóstol Pablo. Y es una cuestión de ética, ¿ok? Es una cuestión de ética, pero la presencia es muy importante cuando estamos aquí presidiendo. Ella me habló de lo que significa la famosa pantomima, que es una presentación teatral, es una mímica teatral, pero sin diálogos y sin letra. A través de los colores, a través de máscaras, a través de banderines, pues envían un servicio según este movimiento. Yo le dije a ella que esto no tiene asiento bíblico, no lo tiene. Usted lo puede investigar por sí mismo. Pantomima no aparece ni siquiera en la Biblia. Y yo le decía a Ana de manera sincera que a mí nunca me gustó, pero eso es en lo personal. Nunca me gustó. Lo vi allá en la iglesia bautista. ¿Por qué no me gustó? Porque hay que tener razones, hermano, para uno presentar sus cosas. Yo siento que es muy mundano la pantomima. Siento que atrae mucho la atención a los participantes y aleja la atención de la adoración al Dios verdadero. No tenemos un precedente bíblico para esto. Entonces, si no tenemos un antecedente bíblico, no debemos hacerlo, hermano. Pero me gustó mucho porque ella se interesa, ella se acerca. Berenice igualmente, me encanta, hermano. Hermano, es un deleite para mí. Es un deleite para mí cuando usted se interesa y quiere saber cosas que están relacionadas con la vida y con la piedad, como dice la Biblia. Esta es nuestra vida y nuestra piedad. Este es nuestro entorno social, el culto al Señor. Así es que, hermano, acérqueseme. Le doy una bienvenida a Fabián inmediata. Oren mucho por Fabián. Según me dijo, tenía una infección en la garganta en estos días. También está luchando con sus espaldas.
sus hombros. Oremos mucho por él, porque le amamos como a cada uno de ustedes, hermanos queridos. Yo vi a Adrián por acá. Adrián, levanta la mano. Dios te bendiga, Adrián, amén. Oren mucho por este joven, hermano. Oren mucho por él, porque él se está esforzando por la gracia. Y cuando nos esforzamos ante Dios, Dios premia eso. Dios lo premia. No es agradar al pastor, no es agradar a la congregación, ni siquiera a la constitución de la iglesia. Vine a adorar a Dios, dice la Biblia. Lo que debe estar en su mente y en la nuestra es agradar al Señor aquí. Mientras más nos acerquemos a Dios, más Él se acercará a nosotros. Amén, mis hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Y hoy tenemos asamblea, hermano. Yo sé que Dios nos va a bendecir y nos va a dirigir. Veo que hay ausencia de una cantidad bastante regular de hermanos. Después averiguaremos qué. Gracias, Ana, por estar alerta con ese reporte de escuela bíblica. Y gracias por simplemente no venir aquí a darlo el reporte, sino exhortar a que vengamos a la escuela bíblica, a la instrucción bíblica, hermano, para que así es la única forma que tenemos de aprender y de defender la sana doctrina. Esa es la forma, instruyéndonos los unos a los otros. Hermano, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, vayamos a la carta a los Hebreos. No es una epístola, es una carta. Las cartas generalmente tienen más contenido, son más extensas que una epístola. Abrazados de la cruz es el título de la homilía. Y le voy a invitar a que nos pongamos de pie, hermanos. Hay otra cosa que a mí me gusta ver en la iglesia: papel y lápiz. Ahí veo a Isabel con su pluma. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. El lápiz y el papel no olvidan, hermano. Apunte, porque le va a ser de mucha utilidad a usted y a quien usted ministre en algún momento. Gracias, José, por esa maravillosa dirección. Estamos bien representados, hermano. Estamos bien representados. Y elegante que se ven los caballeros con su corbata. O mejor dicho, nos vemos, ¿verdad, José? Yo no sé qué pasó, pero Sori me dijo: ay, Leo, trae la silla y siéntate aquí al lado mío. Yo creo que es el encanto que no lo pudo resistir. Aleluya. Sí. Ana nos piropió temprano, eso sí es verdad, nos tiró un piropo. Abrazados de la cruz. Porque este tema, hermanos, si podemos traer temas más rosados, temas más alegres, más entusiastas. Porque ¿de qué nos habla la cruz? De tragedia, de tormento. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, a la carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 6 específicamente, como ustedes lo tienen ahí, en su programa. Bendito y alabado sea el Señor. Y precisamente quiero que sea un caballero que me lleve en oración. Le voy a pedir al hermano Fabián, porque este es domingo de los caballeros, que me lleve en oración al final de la lectura, para que el Señor me ilumine y nos ilumine a cada uno de nosotros. Piensen en el título mientras leemos, hermanos: abrazados de la cruz. Hebreos 6, 1 al 12. Por tanto, dice el autor, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos
y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Sí, Padre. Oh Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y como les prometí, voy a redimir el tiempo. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Y como ustedes saben, el contexto está entre los versos 12 al 14. Y hay un reproche del autor de la carta a los Hebreos. Como les he dicho antes, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Apolos. Lo que nos interesa es la maravilla que está contenida en la palabra de Dios. El autor, eso es secundario, eso es irrelevante. Y el autor manifiesta su desencanto, su decepción, porque dice que ya pudiendo haber sido personas adultas capaces de comer alimentos sólidos, tenemos que ser alimentados con la leche. Eso es para los niños, la leche. Y el niño espiritual es aquel que no ha puesto interés en la palabra. Y pasan años y vienen años y siguen en la misma posición. Entonces el autor lo hace con reproche. Dice, porque deseando ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice el autor, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice el verso 12 del capítulo 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice, porque es un niño. El autor quiere que seamos adultos en la palabra de Dios, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor muestra su decepción de que ya hay personas que pueden estar en un nivel y se han quedado rezagados. Están en su proceso, están retrógrados. Retrógrado no es solamente quedarse en el mismo sitio, retrógrado es echar para atrás. Eso es avanzar hacia atrás. Y ojalá de nosotros no se diga esto, hermanos. Y aquí nos sigue exhortando. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice el autor. Vamos adelante. No nos quedemos en el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios y la doctrina de bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el autor quiere decir es que no nos quedemos ya en las cosas que son obvias y que han sido obvias ya para nosotros. Un ejemplo, María fue de las más recientes bautizadas aquí. Ahora es el tiempo de María indagar, que es el bautismo. Pero cuando pasen 3 o 4 años, yo le digo a María, pero María, ya es obvio, ya ha pasado demasiado tiempo para que tú todavía estés dando vuelta en el bautismo. ¿En qué es el bautismo? ¿En qué compone? ¿Por qué lo hice? Es un poquito tarde. Y eso es lo que el autor está tratando de decirnos aquí.
Que sigamos adelante, que no nos detengamos en lo que ya pasó. No quiere decir que la doctrina de Cristo sea mala. No quiere decir que la doctrina de obras muertas, hermano, y arrepentimiento sean malos. Es que fueron los primeros ya. Hay que pasarlo, hermano. Entonces, no nos podemos quedar rezagados. Le decía a Zoraida que cuál es el curso más bajo para los niños en la escuela. Y ella me habló de qué, Zoraida. Hay un pre-kinder. K3. Hay un K3 ahora. Y luego le sigue pre-kinder. Yo no sé qué edad tiene Axel o Sarai, que no la veo acá. Pero hermano, pongamos el ejemplo que Axel esté en pre-kinder. Pero llega el tiempo que pasan los años y llega a cumplir 6 o 7 años. Si sigue en pre-kinder, la mamá y el papá se van a preocupar. Porque ya no está en edad de estar en pre-kinder. ¿Ustedes me siguen? Eso es lo que el autor nos está diciendo aquí. Sigan adelante, por favor. Crezcan, desarróllense. No se queden en las cosas que ya pasaron. Nos exhorta, hermanos, a crecer. A actualizarnos en lo que es la palabra del Señor. Y dice aquí, ¿hacia dónde nos dirige? Hacia la perfección, dice. Hacia la perfección. Y quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos. El escritor no está intentando decirnos que de este lado de la eternidad podemos alcanzar la perfección. No es eso que nos está diciendo. Pero que sí podemos y debemos alcanzar un punto de madurez. ¿A través de qué? De la relación con Cristo Jesús. Y a través de la palabra escrita. Podemos y debemos alcanzar cierto grado de madurez. El término perfección proviene de la raíz griega teleoites, lo cual significa madurez. Vamos camino a la madurez cuando la Biblia habla de que seamos perfectos. Hermanos, sí, el autor lo que presentó en la doctrina son los fundamentos que ya pone el cristiano: el bautismo, el arrepentimiento de obras muertas. Que si usted no entiende algo de esto que yo mencioné, acérqueseme, que con mucho gusto yo se lo explico. Pero no debemos poner los mismos fundamentos que ya pusimos hace 5 años. Se supone que ya lo pasamos. Usted ve un maestro constructor, y un maestro constructor no echa el mismo fundamento 2 veces sobre una construcción. El maestro constructor echa una sola base, un solo fundamento en el edificio. ¿Y qué hace después? Que construye encima. Pero ningún maestro constructor echa 2 fundamentos sobre la misma construcción. Ya los fundamentos están hechos, crezcamos nosotros y vayamos adelante, hermano. El verso 4 me es interesante el verso 4 porque es para nuestra advertencia. Nos advierte el autor, pero de manera solemne y hasta de manera terrible a nosotros actualmente. Yo se lo voy a leer por la importancia. Dice, porque es imposible. Y esta palabra, póngame la atención. Yo creo que la mayoría de aquí o todos sabemos lo que significa la palabra imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron, el verso 5, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y dice el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Eso es serio, eso es una sentencia. Porque es imposible los que cayeron. Gente como usted y como yo iban al templo a adorar a Dios, cantaban, predicaban. Dice aquí que fueron iluminados, dice la Biblia, que gustaron del don celestial. Dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. Eran amigos de Dios. Creyeron en su tiempo firmemente que el mensaje de la Biblia era verdadero. Pero dice aquí que recayeron. Recayeron. Y el término imposible es una palabra que asusta. Porque quiere decir que no hay la más remota esperanza de que ellos alcancen arrepentimiento. Y no podemos decir que fue Dios que los condenó definitivamente.
fueron ellos mismos. Hermano, desde una perspectiva divina y partiendo de la integridad de Dios, la salvación no se pierde, tomando como punto de partida la integridad de Dios. ¿Cómo cumple Dios lo que promete? Pero en cuanto a nosotros, sí se puede. Me gustó mucho lo que me dijo un ministro el día pasado. Me dijo: Leo, la salvación está ahí donde la dejamos. La salvación, lo que hay que hacer es abrazarla y buscarla. La salvación no se ha perdido. Ella está donde la dejamos. Somos nosotros que nos alejamos de ella. Desde una perspectiva de la integridad divina, hermano, la salvación no se pierde. Nosotros sí podemos hacer mal uso de ella aquí, como esta gente que fueron iluminados, que gustaron del don del Espíritu. Para mí es muy importante, hermano, que nos pongamos, ustedes y yo, en el lugar de esta gente que eran creyentes, que iban al templo, que iban a la sinagoga, como nosotros venimos a la iglesia. Y dice: y recayeron. Yo quiero que usted subraye esa palabra: y recayeron. Recaer no es lo mismo que fallar, porque todos en algún momento hemos fallado. Todos en algún momento, en pensamiento, en acción, en palabra, en algún momento hemos fallado. Dice Proverbios 26:14 que si 7 veces cayese el justo, que si 7 veces fallara el justo, 7 veces se levantará. Pero el impío lo que hace es caer en el mal, dice. Por tanto, el término recaer es muy distinto a fallar. Todos en algún momento hemos fallado ante el Señor. Por eso yo sustento que de este lado de la eternidad no hay tal perfección, que cuando la palabra nos habla de ella, nos sugiere que persigamos la madurez, que nos propongamos ser maduros, que no nos quedemos estancados en las cosas que ya aprendimos, porque es triste que después de varios años uno dice con pena: ay, Dios mío, pero esta hermana y este hermano están en el mismo sitio donde yo los dejé. ¿Qué ha pasado con el crecimiento? ¿Qué ha pasado con el interés? Entonces, hermano, hay una diferencia grande en esto: recaer. Recaer, como dice aquí, y recayeron, es una sentencia. Quiere decir que le dieron la espalda de manera deliberada a Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y usted dirá: pero pastor, ¿por qué es tan terrible la sentencia? Dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan difícil la sentencia? Le quiero dar un ejemplo, hermano, sencillo, para que ustedes entiendan la gravedad de lo que hicieron esta gente, que deliberadamente se fueron. Les voy a dar un ejemplo práctico. Yo estoy casado con Zoraida, ¿verdad? Estamos casados, ella y yo. Como Zoraida se casó conmigo, Zoraida ha puesto toda su confianza en mí como su compañero. Igualmente yo en ella. Que me respeta, que me es fiel, que nos entendemos, que consultamos las cosas. Confianza mutua. Pero que de un momento a otro, Zoraida descubre 1, 2, 3 y 4 actos de infidelidad. Piensen esto, hermano, porque esto es más terrible cuando nos apartamos y pisoteamos la sangre del Hijo de Dios. Esto es más terrible de lo que yo le estoy presentando. Zoraida descubre 3, 4 infidelidades. Primero. Segundo, mis infidelidades fueron en el mismo barrio, en el mismo sector donde vivimos. La vecina de enfrente, la vecina de allí, la vecina de aquí. Segundo, vaya pensando la gravedad. Tercero, todo el vecindario lo sabe, que yo le engañé y la burlé. Vaya pensando en la gravedad de eso. Vaya pensando, ¿cómo se siente ella? ¿Cómo se va a sentir? O viceversa, ¿cómo voy a sentir yo? Y puede empeorar la cosa, que ella descubra que no solamente fueron infidelidades con las mujeres que vivían cerca de casa, que todo el mundo lo sabe, que ella es la burla de allí. No solamente eso, sino que yo ya tengo hijos ya por ahí, de mis infidelidades. Imagínense cómo se siente ella.
Piensen en la gravedad de esto. Esos hermanos, llamados hermanos, eran cristianos, como usted y yo venimos a la iglesia. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Por eso es que tenemos que asimilar lo que está escrito, para que no caigamos en el mismo error. Ellos eran amigos de Dios. Ellos venían a la iglesia, venían al templo a adorar, a glorificar. En cuanto a ellos, hay dos posturas. En cuanto a este grupo, hermanos, que fueron iluminados, que gustaron del don del Espíritu. Hay dos posiciones, pero son especulativas las dos. Algunos dicen que nunca fueron cristianos. Que si ellos se hubieran convertido de verdad no caen. La otra posición es que sí eran cristianos, pero se dejaron seducir por el pecado. Y más que eso, se deleitaron en el pecado. Sea cual sea la respuesta, yo lo que me apego a lo que dice la Biblia, que es imposible, hermano, que sean renovados para arrepentimiento. Y lo que significa la palabra imposible, ustedes lo saben. No existe la más remota posibilidad de que se levanten. Es serio, hermanos. Es serio. Es serio. Es el verso 6 que dice: y recayeron. Es imposible que sean renovados. Le fallaron al Señor de manera deliberada. Y no solamente le fallaron, celebraron. Le soy fiel a mi esposa y ando celebrando. Tengo 3, 4 hijos ya grandes. Ella no lo sabía. Es un balde de agua fría para ella. Piensen en esto. Piensen en la palabra. Es un balde de agua fría. ¿Y dónde está el hombre en el que ella creyó? ¿Qué pasó aquí? Ella está en shock, está abrumada. Ese es el esposo con el que yo conviví, que me prometió fidelidad. Tiene 3, 4 hijos. La señora de enfrente se burla de mí. Vive ahí mismo. Piensa en la gravedad de estos, entre comillas, hermanos que estaban en la iglesia. Nos puede pasar a nosotros, hermanos. Ellos eran igualitos que nosotros. Pero lo que está escrito para nuestra enseñanza, para que no cometamos el mismo error. Recaer y fallar no es lo mismo. Apúntelo. Todos fallamos. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Dice Proverbios, hermano. Dios lo levanta. Un fallo lo comete cualquiera. Esto de recaer no es un abandono deliberado. Es como volviendo a la infidelidad matrimonial. Yo decir, ahora sí, la señora del frente se ve muy bien y yo me voy a deleitar ahora engañando a mi esposa. Esta inocente que todo lo cree. Desde que me dé la espalda me voy a deleitar. Eso es lo que hicieron esta gente. Abandonaron a Cristo y se deleitaron con las cosas que no son santas al Señor. Por eso la Biblia es tan directa y tan fuerte cuando dice que es imposible que sean renovados, hermanos, para arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Y lo que es recaer, el término imposible, tengámoslo bien presente para nosotros. No somos mejores que nadie. Sometámonos al Señor. Sometámonos, que el sometimiento al Señor es que hay victoria. Y no podremos ser arrastrados jamás. Seamos sinceros también si venimos a la iglesia. Es curioso que cuando la Biblia dice que es imposible que sean renovados, la Biblia no dice que va a ser difícil que ellos se renueven y se levanten. No dice que va a ser duro y que va a ser complicado o que tendrán que hacer un esfuerzo. Simplemente dice que es imposible. Y yo le creo a la palabra de Dios. Por muy fuerte que sea, yo le creo a la palabra del Señor. Y tenemos que tener cuenta, hermanos, y estar apercibidos con nuestra salvación, la que hemos obtenido por fe en Jesucristo. Y usted me dirá, pero pastor, estamos en una temporada alegre. ¿Por qué usted viene a hablarnos de hermanos que recayeron? ¿Por qué el tema? ¿Por qué abrazados de la cruz? Pasó
el Día de Acción de Gracias, pastor. Pasó Thanksgiving, pasó Halloween, que la familia lo tienen como un entretenimiento sano. Disfrazo a mis niños de conejitos y de brujitas, sin saber lo que se esconde detrás de eso. Un culto a la oscuridad, un culto a lo satánico. Muchas familias andan en eso. Pero ya pasó el Día de Acción de Gracias. Usted dirá, pero pastor, háblenos de villancicos, háblenos de ovejas, háblenos del pesebre, háblenos de color, háblenos de armonía. Yo prefiero hablar de estos temas, hermanos. Yo prefiero hablar de estos temas. El domingo pasado les hablé del infierno y les decía a Zoraida que yo no sé por qué Dios me tiene con estos temas fuera de temporada. Yo no soy un pastor de temporadas, hermano. Nunca me digan, pastor, predíquenos el día de San Valentín acerca del amor. Yo no puedo, porque la homilía es algo bien delicado entre Dios y yo. Y como Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros, Dios es que me da el mensaje. Sí podemos traer un estudio acerca del tema que usted quiere, pero no la homilía. Entonces yo no soy un predicador ocasional. Es Navidad. Hay que predicar del niño y del pesebre. Dios quiere que prediquemos de esto. Dios quiere que prediquemos de esto para que despertemos, para que seamos vigilantes de nuestra salvación, hermanos. Además, déjenme decirle que este sistema y estos famosos días de fiesta, eso es subliminal. Tengamos cuidado. No es que yo digo que no disfrutemos, pero disfrutemos como hijos de Dios. Disfrutemos siempre a la luz de la Biblia. Disfrutemos siempre bajo los estándares de lo que Dios establece en su palabra. Porque hay algunas festividades que están terriblemente condenadas. Eso Halloween es un culto a los demonios. Pero hay otras actividades que no ofenden a la palabra. Son actividades que son llamadas o renombradas como extra bíblicas, que son independientes, que son indiferentes, que no hay prueba de que ofenda la palabra de Dios, aunque la palabra no la apoya, no la sustenta. Esas son las actividades extrabíblicas. Por ejemplo, vamos a participar en la Navidad. Vamos a hacerlo como hijos de Dios, no como compradores compulsivos que no saben lo que hacen con sus finanzas. Esos no son hijos de Dios entendidos, los que se dejan dominar por los artículos de primer orden. El hermano abordó un tema ahí de Mateo ahorita acerca del afán y la ansiedad. El hermano, y yo dije, wow, pero el Señor está hablando acá. El Señor está hablando. Mateo 6, el hermano abordó, Mateo 7. Sí. Mateo 6, 25. Cuidémonos de la avaricia. Hacemos como compradores compulsivos, y esto a los cristianos no les luce. Aparte de eso, engordamos las finanzas de lo que ya tienen. El rico se hace más rico y nosotros deleitándonos, despilfarrando el dinerito. Las finanzas del Señor. Tengamos la mente de Cristo, hermanos. Tengamos la mente de Cristo en estas cosas. Por eso el Señor me ha dado este tema. Incómodo, un tema un poquito gris. Hablar de la cruz. Porque en la cruz está la garantía de nuestra salvación. Y son garantías escritas con sangre. Dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por tanto, es bueno hablar de la cruz. Por muy grotesca que se vea, por mucho que se vea fuera de estación, es necesario si nos va a llevar a despertar a nosotros, si nos va a mantener alertas en nuestra vida espiritual, hermanos. Y yo le voy a hacer a usted una pregunta interesante y hasta un poquito jocosa. ¿Celebra Dios la Navidad? Usted sabe que Navidad viene del latín, o sea, la Iglesia Católica fue que lo creó. Natividad significa nacimiento. Y de ahí que viene la celebración de la Navidad. Tal y como se celebra, no es lo que la Biblia dice, no.
La sociedad le ha puesto sus cosas. La sociedad le ha puesto sus adornos. Pero vuelvo y te hago la pregunta. ¿Celebra a Dios la Navidad? ¿Cuál fue la Navidad de Jesucristo? Morir como un delincuente, fuera del campamento, desnudo y humillado. Jesucristo. ¿Celebra a Dios la Navidad? Y no vaya a pensar, hermano, que yo estoy aquí pretendiendo ser un santurrón. Yo disfruto la vida que Dios nos dio, pero siempre mirando la Biblia. Siempre mirando la palabra. Porque hay una línea muy fina y el mundo quiere que la pasemos. El diablo quiere que la pasemos. Por eso siempre le exhorto. Cualquier cosa que usted le cree confusión aquí, vaya a la palabra. Vaya mayormente al Nuevo Testamento, que es el que nos actualiza. Venga donde el pastor y pregunte, como hace con frecuencia Berenice, Ana, la hermana Joaquina también lo ha hecho. Yo me agrado cuando ustedes se me acercan a mí. Y yo les repito, hermano, cuando yo no tenga el dominio de un tema, yo se lo voy a decir a ustedes, porque nadie nace sabiendo. Yo lo que les digo a ustedes es que me permitan investigarlo y yo les voy a dar una respuesta. Como el asunto de la pantomima que Ana quiso averiguar. Eso es útil, eso es maravilloso. Ella quiere adorar a Dios como se debe. Pero hermano, ¿cuál fue la Navidad de Pedro? Y pensemos de estas estaciones. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo nos dominan? ¿Cómo nos marean? ¿Cuál fue la Navidad de Pedro? Una cruz de cabeza. Fue crucificado. Pastor, ¿y por qué es Navidad? Tiempo de música, tiempo de alegrarnos. Usted nos trae el tema de la cruz. Que la cruz es un instrumento de tortura. ¿Por qué, pastor? Si estamos en Navidad, vamos a alegrarnos. Hermano, si cualquier mensaje nos lleva a nosotros a despertar, es más, a ustedes molestarse conmigo por estar fuera de época, el mensaje, según ustedes, Dios nunca está fuera de época, ni su mensaje tampoco. Yo prefiero que usted se moleste conmigo. Y que el tema lo ponga a pensar a usted. El tema lo ponga a pensar. La otra pregunta que yo le quiero hacer, bueno, similar a la primera. ¿Qué Navidad tuvo Pablo, el apóstol? Pablo murió bajo la guillotina. La Navidad, como la celebra la sociedad. ¿Cómo murieron los mártires de la fe del primer siglo? Fueron perseguidos, anduvieron en cuevas pasando hambre, murieron aserrados. Hermano, es para que lo que hagamos, lo hagamos con discernimiento y con conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios no me mire a mí desde el cielo y Dios diga, pero mi hijo, Dios mío, ¿qué es lo que él está haciendo? Eso no lo rige mi palabra. Él se está dejando llevar por la sociedad. Él se está dejando llevar por todo lo que ve. Hermanos, seamos realistas. No nos vamos a volver estrictos tampoco. No vamos a ir a los extremos. Pero debemos siempre estar vigilantes, hermanos, y observar la palabra del Señor. Es verdad, la cruz fue un instrumento de tortura. Pero también la cruz significa nuestra redención, nuestra salvación. En ella Cristo pagó el precio. Y fíjese, la historia de la cruz es una historia interesante. La crucifixión por la cruz se remonta a China y la India, muchos siglos antes del cristianismo. Y las víctimas eran atadas con soga o con clavos. Y a medida que el peso del cuerpo estiraba para abajo, usted sabe la ley, ¿verdad?, de física, el cuerpo está jalando para abajo. Esos dolores musculares, eso era terrible. Aparte de la tortura previa a ser crucificados, porque había una tortura primero. Roma tenía los 40 latigazos menos uno, que son 39. Ya cuando llegaban muchos delincuentes no podían llegar con vida a la cruz por la tortura que le hacían antes. Se morían dependiendo cómo esté la resistencia, el sistema inmunológico de nosotros.
Para que usted tenga una idea, hermanos. Y piense cómo el mundo y la sociedad nos está llevando de fiestecita en fiestecita. Halloween, inocente, son disfraces, tú sabes, de brujitas y cosas. El Día de Acción de Gracias, que es un día más para llenar la mesa que para dar gracias realmente. Ahora la Navidad, lo más rentable que hay en el año. ¿Qué sigue después? El Día del Amor y la Amistad. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Yo no tengo que tener un día para yo demostrar mi amor por la gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque los cristianos muchas veces somos más mundanos que la gente de afuera. Usted nos ve decorando la casa y comprando, no, pero el día de San Valentín. Aún el nombre del santo es una afrenta al Señor. El Día de las Madres. ¡Uy! Pero cuidado con usted decir algo de eso, porque hay gente que se pueden herir con esto. Y la sociedad nos lleva de una estación a otra. Subliminal. Recuérdese, hay una gran diferencia entre sublime, los sublimes de arriba, lo excelso, lo santo, eso es lo sublime. Lo subliminal está aquí abajo. Lavada de cerebro, te voy a hipnotizar, te voy a marear, que sienta la bondad de la Navidad, aunque después vuelvas a lo mismo. De fiesta en fiesta nos lleva a la sociedad. Yo me quito el sombrero ahí ante los testigos de Jehová y los adventistas. Es verdad, son extremistas ellos. Pero mire, hermano, esa gente no le celebran nada. Viven vidas normales, un poquito en los extremos, pero se resisten a este juego de la sociedad. Y el Día de las Madres. Otra pregunta. ¿Celebró Jesús el Día de las Madres? Mire, la madre es lo más sagrado que hay acá. Cuando yo digo esto, hermano, yo no pretendo herir sentimientos. La madre es lo más santo. Mi madre murió hace muchísimos años y el recuerdo de ella todavía a mí me inspira el recuerdo de mi madre. ¿Celebró Jesús el Día de las Madres? ¿Qué dice Marcos 3:31? Que la madre y los hermanos de Jesús fueron donde él estaba, y al parecer era una casa, porque uno de los que estaban allí le dijo: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. El término afuera quiere decir, ¿verdad, Gladys? Que estaban dentro. El término fuera se repite 2 veces. Me enseña que Jesús estaba en una casa enseñando. Tu madre y tus hermanos están afuera. Recuerden, hermano, esto no es personal, esto no es para herir. Créanme, lo que me preocupa es la salvación de ustedes. Que no nos distraigamos. Que la sociedad no nos venda algo fuera de lo que establece la Biblia y los parámetros de la Biblia. Te están buscando. Jesucristo dijo: mi madre y mis hermanos. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Confírmelo en Marcos. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la palabra y la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi padre y mis hermanos. Parece un acto irrespetuoso de parte del Señor. Jesús no está irrespetando a su familia. Jesús lo que está diciendo es: ustedes quieren considerarse mi familia, vengan a oír la palabra como están estos aquí. La familia de la fe. Esta es la familia, hermano, no la familia de la sangre, la que nos va a acompañar a la eternidad. Muchos familiares nuestros se van a quedar aquí, con dolor de mi alma lo digo. Muchos familiares se van a quedar aquí. No es la familia sanguínea, es la familia de la fe, que vamos para allá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos les dan un aleluya al Señor? Jesús lo que está diciendo es que la familia de la fe debe tener prioridad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, hermano, por eso traigo estos temas sangrientos de la cruz en tiempo de Navidad. Ay, pastor, pero usted sí es hablándonos de sangre, de cruz. Háblenos de fiestas. Eclesiastés 7, verso 2, dice que es mejor ir a la casa del funeral
que a la casa de la fiesta. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Y es importante que sepamos esto. Oiga, eso está en Eclesiastés. Entonces sí, hermano, es importante que hablemos estas cosas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ya, hermano, en los versos que siguen, el autor es mucho más suave y condescendiente con los lectores. Dice: hermanos queridos, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer. Eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros de aquellos que fueron iluminados y se apartaron de la fe. Pisotearon la sangre preciosa del Hijo de Dios. Lo expusieron otra vez a la vergüenza pública al Señor. Dios no va a pasar por alto eso. Esa es la diferencia. Donde ya el autor dice en el verso 10, en el verso 9, hermano, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer. Sigan confiando en Dios. Es lo mejor para la salvación. Eso es para nosotros, eso es para nuestros días, hermano. Ya el verso 10, yendo rápido, dice una gran verdad universal. Dice: porque Dios no es injusto, dice el verso 10. Uno de mis versos favoritos, Hebreos 6:10. Dios no es injusto y nunca se olvidará de lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera demuestran que aman a Dios. El verso 11 dice el autor: deseamos que sigan con entusiasmo. ¿Hasta cuándo? Hasta que mientras dure la Navidad debemos perseverar. Hasta que llegue el día de San Valentín. Dice hasta el fin, dice acá los escritos. Debemos estar despiertos, hermano. Debemos poner la emoción en un lado y lo que es bíblico en otro lado. Dice el verso 12 para concluir: no queremos que se vuelvan perezosos. Usted sabe que la pereza, la falta de actividad, puede ser un factor que nos lleve a descarriarnos a nosotros. Eso es que el autor nos está exhortando. Hermano, despertemos a la realidad. No es que vamos a ser personas amargadas, no. Yo no he visto una cosa más contenta que un cristiano. Que un cristiano que ha conocido a su Señor de verdad. Hay algo que la Biblia llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero alegrémonos y celebremos siempre bajo los estándares de las Sagradas Escrituras. No es que el mundo y la época, porque la época disfraza muchas cosas y la maquilla. El Señor en esa cueva, el bebé con ovejas y un burrito y limpiecito el pesebre. Mire, no había nada más sucio en ese tiempo que el pesebre. Eso estaba lleno de microbios ahí. Era un lugar sucio donde se alimentaban a los animales. Ahí. No, pero la tradición los pinta. Un lugar pobre, pero limpiecito. Y el bebé, y muchos colores rojos. Despertemos, hermano, en el nombre de Jesús. Despertemos. Para que no seamos como aquellos que gustaron del don de Dios. Que gustaron la experiencia del Espíritu Santo. Y no solamente se apartaron, ofendieron y pisotearon la sangre preciosa del Hijo de Dios. Exponiéndolo otra vez al sacrificio. Y haciendo una demostración pública de humillación al Señor. Y Dios no va a pasar por alto eso a nadie. Por eso la palabra aquí dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde, puestos de pie. Puestos de pie. Abracémonos de la cruz, hermano. Que el mundo celebre, que el mundo se vaya de rumba, pero nosotros no quitemos la vista de las Escrituras. No la quitemos, hermano, porque de ella depende la vida eterna. La vida eterna. Debemos perseverar hasta el fin. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. No es una palabra cómoda, Señor, pero el ministro que se respeta y que te teme tiene que dar el mensaje tal cual tú se lo diste a él. Puede herir sentimientos, Señor, pero debe ser enteramente bíblico, con un apoyo en tu palabra. Padre, gracias por lo que nos has dicho hoy. Señor, yo te presento a los hermanos Dore, que van a viajar, Señor, como es norma de nosotros siempre,
orar por nuestros hermanos. Llévalos con bien. Tú sabes que su salud es muy frágil, Señor, pero que ellos sean de bendición con sus seres queridos. Que las manos de Dios que los llevan a los diferentes lugares sean las mismas manos que los traigan aquí. Padre, prepáranos mentalmente para la asamblea de esta tarde. Que seamos pacientes y que nos gocemos en este asunto. Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Estos son tus negocios, Señor, y debemos estar en él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de recitar el lema del Salmo 19:14, le voy a dejar un pensamiento de Charles Spurgeon. Pero primero, una pregunta. ¿Cuál usted cree que es nuestro principal enemigo? Enemigo del cristiano. No diga el diablo. Esa es la primera respuesta que nos llega. El diablo, el diablo, el diablo. Charles Spurgeon dijo: obsérvate a ti mismo. Más que a cualquier otro, llevamos el peor enemigo dentro de nosotros. El hombre viejo, la vieja naturaleza. Ese es nuestro peor enemigo. Podemos compararlo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al diablo hay que darle un lugar, o si no, él no entra. El diablo está afuera. Dios lo puede mandar a molestarnos, pero con permiso, porque Dios nos quiere bendecir, como hizo con Job, a través de esa experiencia. Pero necesita ir a las primeras instancias del cielo a pedir permiso. Pero el enemigo, lo tenemos dentro, el hombre interior. Por eso Charles Spurgeon dice que debemos observarlo con más cuidado que cualquier otro. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Repitan conmigo el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Escóltalo hasta aquí entonces. Hermano, unos minutos vamos a escuchar, porque Dios obra por senderos misteriosos. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Reinaldo Rodríguez. Reinaldo, este tiempo es tuyo. Habla con la iglesia. Ponle frente a la iglesia. Saludos, buenas. Yo vine a la iglesia porque quiero agradecerle a Dios que me salvó la vida, porque tuve un accidente ayer bien grande, que me quedé consciente y me dio un derrame cerebral, porque me dio un punto aquí. Y yo vi como una luz y me llevaron al hospital y como que reviví, como que Dios me salvó. Y quiero decirle a Dios que gracias por todo, por darme un momento, una nueva oportunidad en la vida, porque tengo 5 hijas y que vine aquí a decirle gracias. No sabía dónde había una iglesia. Gracias a ustedes por venir. Vamos a hacer una oración. Reinaldo, una pregunta. ¿Quieres tú aceptar a Cristo como tu Salvador? Claro. El que te salvó, Claro. el que te dio la oportunidad. Vamos a hacer una oración primero, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Este es un regalo de vida. Reinaldo, tú eres un regalo de vida. Gracias. Muchos cristianos no quieren venir a la iglesia a testificar. Dios continuamente hace cosas y estamos tímidos nosotros. Míralo a él como vino. Hermano, es para nuestro ejemplo. Yo fui el único que hizo esto, salvar mi vida. Nadie, porque yo duré 2 horas consciente en el piso, botando sangre de mi boca. Bendito sea el Señor. Me dieron de alta hace 2 días. Oye eso. Cierra tus ojos, papi. Yo voy a hacer una oración y después cuando yo te la enseñe, pues tú repites conmigo una plegaria para darle tu alma a Cristo Jesús, que es el autor de que tú estés vivo y estés en pie ahora. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Tú obras por sendero misterioso, Señor. Gracias por esta vida. Gracias por Reinaldo, Señor. Porque él tiene la imagen y la semejanza de Dios. Tú no permitiste, Señor, que él muriera. Porque el partir de este mundo sin salvación y sin Jesucristo es ir directamente al infierno, dice tu palabra. Castigo eterno, lejos de Dios. Pero tú tuviste misericordia de él. Tú
tuviste misericordia. Él ha renacido de nuevo en este día y ha tenido a bien en su alma venir aquí y darte gracias en la iglesia, que es donde tú estás. Ahora, Dios mío, que ángeles estén con él, porque él va a declarar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él no se va a avergonzar de aquel que le dio una nueva oportunidad de vida. Ese es Jesús. Y ahora Jesús le va a dar vida eterna a él por la sangre preciosa derramada en la cruz. Repite conmigo, Reinaldo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que si estoy en pie que si estoy en pie, ha sido por ti. ha sido por ti. Yo morí, Yo morí, pero tú me recogiste, pero tú me recogiste, me salvaste. me salvaste. Yo quiero retribuir, Señor, Yo quiero retribuir, Señor, aceptándote, aceptándote, declarándote declarándote como mi único como mi único y suficiente y suficiente Salvador. Salvador. Amén. Voy a reunirme con la familia de la fe Voy a reunirme con la familia de la y te fe voy a servir, Señor, y te voy a servir, Señor, y te voy a seguir y te voy a seguir fielmente. fielmente. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la Biblia, de la vida, porque va a llegar el día porque va a llegar el día en que yo te abrazaré en que yo te abrazaré y te diré y te diré personalmente, gracias por aquella oportunidad gracias por aquella oportunidad que me volviste a dar. que me volvió a dar. Amén Amén. y amén. Amén. Dios te bendiga, Reinaldo. Gracias. Amén. Gracias por todo. Amén. Nosotros reunimos miércoles y domingo. Zoraida, dame leer la dirección. ¿Cuál es tu nombre? Juan José. Tú le diste tu corazón al Señor también. Gloria al Señor. Hermano, este es un regalo de vida. ¿Cuántos están de fiesta con Jesús? ¿Cuántos están de fiesta con Jesús? Esta